Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que en este vídeo vamos a hablar de una de las historias de fantasmas más espeluznantes del siglo XIX, la leyenda de la Bruja de Bell, el único caso documentado donde, supuestamente, un fantasma consiguió terminar con la vida de una persona. Una historia terrorífica cuyos protagonistas pasaron a ser conocidos como las víctimas del maleficio más importante de Norteamérica. Pero antes de empezar, recordad suscribiros al canal, dejar un like en este vídeo y compartirlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, tengo Twitter, Instagram y TikTok, y por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer la leyenda de la Bruja de Bell. En el año 1804, John Bell y su mujer, Lucy Williams, decidieron emigrar a Tennessee desde Carolina del Norte en busca de una vida mejor. Compraron 300 acres de tierras de cultivos en el pueblo de Red River. Construyeron allí una gran casa familiar para vivir junto a sus 9 hijos y empezaron a trabajar sus recién adquiridas tierras. La familia pronto comenzó a ser conocida en la comunidad y alcanzó bastante éxito en la industria agrícola, pero no todo podía ser perfecto en la vida de los Bell, ya que mientras progresaban tanto social como económicamente, también se ganaron la enemistad de uno de sus vecinos. Este era Frederick Batts, que había sufrido un grave accidente mientras trabajaba en su granja y, viéndose incapaz de mantener a toda su familia, decidió vender algunas de sus propiedades. John Bell le compró la mayor parte de sus tierras, pero se dice que se aprovechó de la situación económica de la familia y pagó por ellas mucho menos de lo que éstas valían. Además, también se decía que John Bell había comprado a una de las esclavas de Benjamin Batts, el hermano de Frederick, pero que al terminar la venta, Bell se echó atrás. Decía que la niña era demasiado joven y que debía quedarse con su madre hasta ser más mayor y poder trabajar por su cuenta. Unos años más tarde intentó recuperarla, pero Batts decía que para ese momento la esclava valía mucho más de lo que Bell había pagado por ella. Sin embargo, John se negó a pagar más dinero. Según él, la joven ya era de su propiedad y si Benjamin quería recuperarla, tendría que pagar por ella. John Bell ganó esta batalla y le vendió la esclava a su vecino por mucho más dinero del que él había pagado en su momento. Este conflicto provocó que Batts pusiera una denuncia por extorsión, y ya que Bell no se presentó ante la corte, ésta dio por válida esta denuncia y se puso del lado de Batts. Como es lógico, esta información no tardó en llegar al pueblo, que pronto comenzó a despreciar a la familia Bell. John sufrió el rechazo de sus vecinos e incluso fue excomulgado de la iglesia, lo que le llevó a creer que el demonio podría entrar en su casa en cualquier momento. La familia Batts tampoco se libró del odio de sus vecinos, y es que Kate, la esposa de Frederick, tenía un comportamiento violento y agresivo, por lo que nadie quería estar cerca de ella. Además, su comportamiento excéntrico llevó a muchos a creer que practicaba la brujería, y que tarde o temprano echaría una maldición sobre la granja de los Bell. Como vemos, esta historia de una disputa entre familias se fue intensificando poco a poco hasta dar un giro bastante oscuro, pero lo peor no llegaría hasta el año 1817. Un buen día, John decidió salir de caza junto a uno de sus hijos, pero repentinamente una espesa niebla inundó el bosque y una extraña criatura se abalanzó sobre John. Este disparó su rifle, pero al momento se dio cuenta de que este misterioso ser se había desvanecido y ni siquiera pudo ver
un rastro de que realmente hubiera estado allí. Ni huellas, ni sangre, nada. Más tarde, John contaría lo que les había pasado en el bosque y describiría a la criatura como una mezcla entre un perro y un conejo. Lo que no sabía es que este terrible encuentro solo era el principio de una horrible pesadilla. A los pocos días de este suceso, Elizabeth Bell, una de las hijas del matrimonio, descubrió que una de las patas de su cama había sido roída por lo que ella pensaba era una enorme rata. Sin embargo, al no encontrar al roedor por ninguna parte, la familia comenzó a pensar que el misterioso ser con el que se había encontrado John en el bosque había conseguido entrar en su casa. A partir de este momento, los Bell todas las noches empezaron a escuchar lo que parecían ser piedras arrojadas a la fachada de su casa y golpes en el techo y dentro de las paredes. Más tarde comenzaron los arañazos, las pisadas en mitad de la noche y lo que parecían ser ratas mordiendo las patas de sus camas. Los fenómenos paranormales escalaron realmente rápido y pronto los niños empezaron a ser atacados mientras dormían por una fuerza invisible. Una noche, los gritos de su hija Betsy despertaron a John y Lucy Bell. Cuando entraron a su habitación, descubrieron que el pelo de la niña había sido atado a uno de los postes de la cama. Además, su cara estaba llena de marcas rojas, como si alguien la hubiera abofeteado. Hay otra versión de este evento que dice que la familia se encontró a Betsy en lo alto de las escaleras, siendo arrastrada por el suelo por un ser invisible con una fuerza sobrehumana que le arrancaba el pelo del cuero cabelludo. Mientras estaba suspendida en el aire, la pobre Betsy fue abofeteada y golpeada. Sea como fuere, no solo Betsy fue atacada esa noche, sino también sus hermanos. Ellos juraban que alguien les había arrancado las mantas por la noche y que habían visto extrañas luces en el campo a través de las ventanas. Además, también estaban llenos de ronchas y moratones, como si alguien los hubiera agredido. Cada noche sucedía exactamente lo mismo. La entidad aparecía repentinamente, los atacaba, los asustaba, los torturaba y luego desaparecía, por lo menos hasta la noche siguiente. Además, los Bell tenían la sensación de que con cada ataque se volvía más fuerte. Los Bell no sabían qué o quién los estaba atormentando, pero lo que sí sabían es que este se volvía más violento con el pasar de los días, hasta que en cierto momento comenzó a materializarse frente a los diferentes miembros de la familia. La primera en ver a la entidad fue Betsy, que se encontró con una mujer con un vestido verde colgada de la rama de un árbol. Pronto esta misma figura empezó a aparecerse cada noche frente a las camas de sus padres y del resto de sus hermanos. Además, poco a poco empezaron a escuchar en su casa leves susurros que se fueron transformando en una voz clara. Esta voz no solo blasfemaba y amenazaba a la familia, sino que también trataba de participar en las conversaciones que tenían lugar en la casa. Después de varios intentos de extraer información del espíritu, este confesó que era una bruja y que su nombre era Kate. La familia estaba completamente aterrada, pero aún así decidieron ocultar lo que estaba sucediendo y limitarse a orar y pedirle a Dios que eliminara ese mal de su casa. Sin embargo, y por mucho que trataran de ocultarlo, el rumor se fue extendiendo hasta llegar a los oídos del general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, que, junto a un equipo, decidió acercarse hasta la casa para saber si los rumores eran ciertos o eran simples invenciones. Sin embargo, al llegar, el ente se hizo notar enseguida, y tanto él como su equipo no tardaron en huir despavoridos. De todos los miembros de la familia, la que más estaba sufriendo era Betsy. Sus padres se sentían impotentes, incapaces de librar a su hija de ese mal. Su rendimiento escolar empeoró, empezó a ver visiones, y tras todas estas vivencias, nunca volvió a ser la misma. John Bell se vio seriamente afectado tanto física como psicológicamente por las terribles experiencias que estaban viviendo tanto él como su familia. Se veía incapaz de proteger a su mujer y a sus hijos y estaba completamente aterrorizado. En cierto momento, esta aparición fantasmal reveló el motivo que la llevaba a atormentar a la familia Bell.
Dijo que su objetivo era terminar con el patriarca de la familia, y cabe decir que terminó cumpliendo su promesa. John Bell murió el 20 de diciembre de 1820. Junto a su cuerpo se encontró un extraño líquido que supuestamente habría bebido antes de perder la vida. La familia quiso comprobar que esta sustancia era efectivamente la causa de su fallecimiento, por lo que probaron a dársela a uno de sus gatos. Este murió inmediatamente después de tomarlo, y se dice que en ese momento escucharon una voz que les dijo lo siguiente: «Le di a John una gran dosis de esto la otra noche, y eso lo arregló todo». Durante el funeral, muchos testigos aseguraron haber oído una voz cantando, riéndose y jactándose de haber logrado su objetivo. La familia aseguró que esta era la misma voz que llevaban escuchando en su casa durante casi 4 años. La muerte de John Bell marcó el final de una serie de extraños y escalofriantes acontecimientos. Sin embargo, poco después de su funeral, su mujer, Lucy Bell, aseguró haber escuchado una voz que le dijo que iba a volver en el año 1828. Además, 3 semanas después del fallecimiento de su padre, John Bell Jr. dijo que una voz se comunicó con él y le predijo una serie de hechos que finalmente terminaron sucediendo, como la Gran Depresión, la Guerra Civil Americana y ambas guerras mundiales. Hay fuentes que dicen que efectivamente la bruja de Bell regresó 7 años más tarde para atormentar a la familia y prometió que se marcharía para regresar una vez más, tras 135 años. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen que efectivamente regresó, pero nunca se marchó, y que a día de hoy sigue merodeando por el lugar. Tras la muerte de John Bell, Andrew Jackson reunió a algunos de sus hombres y cabalgó de nuevo hasta la granja para investigarla. Cuando el grupo llegó al límite de la propiedad, los caballos se detuvieron en seco y se negaron a moverse. En ese preciso momento, una voz que salía de la espesura del bosque dijo lo siguiente: «Está bien, general. Dejaré que el vagón siga adelante. Lo veré de nuevo esta noche». El grupo llevaba consigo a un asesino de brujas que se jactaba de cómo iba a terminar con Kate esa misma noche. Sin embargo, cuando la bruja apareció, lo golpeó violentamente y amenazó con hacer lo mismo con otro de los hombres a la noche siguiente. Antes de que esto sucediera, el grupo decidió retirarse. Hay bastantes teorías sobre quién era la bruja de Bell, pero la teoría principal es que fue un invento para encubrir el asesinato de John Bell a manos de su esposa, Lucy Bell, y de la sobrina de esta, Kate Batts. Algunos creen que Lucy y Kate planificaron terminar con John y crearon el fenómeno de la bruja de Bell para encubrir el crimen. Curiosamente, de todos los miembros de la familia, la bruja siempre trató a Lucy con amabilidad. Pero si ella solo quería acabar con su marido, ¿por qué iba a torturar a sus hijos? Otros creen que Kate Batts, siendo la poderosa bruja que todos creían que era, convocó a un demonio para atormentar a los Bell después de que estos se aprovecharan de la desgracia de su familia. Además, como la casa supuestamente estaba construida sobre un cementerio de nativos americanos, esto contribuyó a alimentar la presencia del demonio en la casa. Sea como fuere, la granja de los Bell y estas espeluznantes historias quedaron registradas, por lo que es cierto que sucedieron, aunque por supuesto nunca se podrá saber con certeza dónde termina la verdad y empieza la leyenda. Actualmente se puede visitar el lugar donde acontecieron estos terribles hechos. Aunque la casa original fue demolida en el año 1943, se reconstruyó una réplica con muebles de la época que está abierta para recorridos turísticos. Además, en la propiedad hay una cueva que se dice que está especialmente embrujada. Según la tradición local, después de haber obtenido lo que quería, la bruja de Bell se retiró a este lugar, donde su espíritu ha permanecido inactivo desde entonces. Esta cueva se muestra al público en recorridos turísticos, sin embargo, se advierte a los visitantes que no dejen ni saquen nada de ella, ya que cosas terribles sucederán si lo hacen. Se rumorea que en una ocasión un turista decidió llevarse un pequeño recuerdo, una piedra que sacó de la cueva. A los 3 días había perdido su trabajo, su mujer y su casa.
Lo cierto es que quienes visitan esta granja en Tennessee aseguran haber sentido de inmediato una presencia demoníaca, mientras que otros juran y perjuran haber grabado evidencia fotográfica y sonora de la existencia de la bruja de Bell. Y hasta aquí ha llegado la terrorífica leyenda de la bruja de Bell, un maleficio real o un crimen orquestado por la esposa de la víctima. Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.